Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la primera parte de la clase em, de síndromes neurológicos, los más frecuentes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poco lo que ya hemos platicado en clases anteriores sobre los signos y los síntomas que tenemos y cómo vamos a ir integrando los sindromáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos a alguien que llega a consulta por cefalea? Primero la semiología, recuerde, vamos a explorar todos los síntomas que nos vaya diciendo los pacientes y entonces tenemos que saber si el inicio fue súbito, esto nos referimos si fue en minutos de inicio y esto, recuerden aquí la cefalea en Thunderclap que llega a su máxima intensidad menos de un minuto, si fue agudo, es decir, en horas o días, y esto nos referimos cuando llega a su máxima intensidad a lo mejor en en 2 horas, por ejemplo, ¿no? Aunque el paciente se refiere a que la cefalea es muy intensa, ¿no? Subagudo si fue en días o semanas y crónico mayor de 4 a 8 semanas. Y entonces el saber esto nos va a dar algunas ideas de cómo, de cuál es la causa de la cefalea, ¿no? Entonces, por ejemplo, los inicios muy súbito, esto nos habla más de causas vasculares, eso es lo primero que tenemos que descartar, y esto me refiero ya sea algo isquémico o algo hemorrágico. Y cuando son agudos, por ejemplo, subagudos, pensaremos a lo mejor en neuroinfección, o algunas otras causas secundarias. Y ya cuando es crónico ya pensaremos más en algo primario del dolor de cabeza, ¿no? Como migraña o algo donde no haya una lesión estructural. Entonces, la edad de inicio de la cefalea no es común que las cefaleas primarias empiecen después de los 50 años y de hecho eso es una de las banderas rojas que vamos a ver. Tenemos que preguntar sobre la localización, si le duele toda la cabeza, si es unilateral, si es bilateral, si es peri o retroocular, es importante para poderla clasificar. Como ya les compartí, existe una clasificación internacional de cefaleas que nos va a permitir, eh, pues, darle, pues, una mejor nombre y manejo a los dolores de cabeza primarios y secundarios, y entonces, pues, hay criterios diagnósticos, ¿no? Y vamos a describir si la característica es pulsátil, si es opresivo, si es punzante, si es ardoroso, si es explosivo o es tipo de una descarga eléctrica. A veces hay que darles como algunos ejemplos a los pacientes para que nos puedan describir mejor su tipo de dolor. Y entonces también vamos a preguntarle qué tan intenso es el dolor de cabeza, hacerlo lo más objetivo posible y eso lo podemos hacer en una escala del dolor, ¿no? Del 0 al 10, y 0 es que no le duele y 10 es el peor dolor de cabeza de su vida, ¿cómo calificaría el dolor? Y si la intensidad del dolor va cambiando de intensidad, va cambiando a través del tiempo, pues entonces que nos digan cómo va cambiando. Por ejemplo, les pueden decir que inicia con una intensidad 2 de 10, pero que llega a un máximo de 8 de 10 en 3 horas, ¿no? Y eso lo tenemos que documentar. Ahora, la frecuencia y duración, si es continua o intermitente, si dura algunos segundos, minutos, horas y días, eso también nos va a ayudar cuando veamos la clasificación internacional de cefaleas, va a haber criterios en cuanto al tiempo también para poder decir que es migraña o dolor tensional. Entonces, todo esto lo tenemos que tener bien documentado y cuántos episodios al mes o a la semana tiene. Y esto nos va a ayudar a decidir si vamos a dar tratamiento preventivo o no. Si hay factores desencadenantes o atenuantes y el uso de medicación y la respuesta a los medicamentos que estamos dando. Ahora, los síntomas acompañantes como náusea, vómito, fotofobia, sonofobia son importantes. El lagrimeo, congestión nasal, rinorrea. Y la presencia de aura, que como vamos a ver en migraña, es focalización neurológica, ¿no? Y van a haber alteraciones visuales o alteraciones motoras como debilidad, sensitivos, los pacientes refieren hormigueo en las manos, por ejemplo, parestesias o alteraciones autonómicas como taquicardia o locales en la cara, por ejemplo, como lagrimeo. Entonces, esto no se vale, por ejemplo, preguntarle al paciente, que a veces vemos cuando están interrogando,
que si se acompaña de algo más, ¿no? Porque si no se pregunta dirigidamente, a veces los pacientes omiten algunos datos que son importantes. Entonces, vamos a preguntar si se acompaña de algo más que el paciente lo refiera, pero ustedes tienen que preguntar dirigidamente si tiene alteración a la sensibilidad a la luz, al sonido, si existen, por ejemplo, hormigueo, a veces los pacientes no le dan importancia, o si el dolor de cabeza es precedido por alteraciones visuales. Ujú. Ahora, los factores desencadenantes no van a ser los mismos en todos los pacientes, entonces es importante que los aprendan a reconocer y decirle al paciente que lleve un diario de dolor de cabeza, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que le hace que le duela la cabeza es algo tan básico como corrección de sus lentes o alguna comida en específico, ¿no? Y bueno, en estos pacientes es importante preguntar antecedentes relevantes, ¿no? Entonces los familiares de primer grado y diagnóstico de historia de cefalea, en muchos dolores de cabeza ya está pues documentado que hay una predisposición familiar como en migrañas, ¿no? O, y en las personas que ya tienen dolores de cabeza crónicos, hay que preguntar si ha habido algún cambio en el patrón o la intensidad. Entonces es diferente que alguien ya se conozca con su dolor de cabeza de toda su vida que no le preocupa, pero que haya pasado algo que haya empeorado la intensidad y eso, aunque ya se conocía con dolor de cabeza, eso es una bandera roja. Ajá. Entonces, ¿qué son las cosas indispensables que se tienen que revisar dirigidamente cuando tenemos a alguien con dolor de cabeza? Uno son los signos vitales. Si tenemos dolor de cabeza y fiebre, eso ya es puede ser parte de neuroinfección. Y el fondo de ojo en busca de papiledema que va a hablar de aumento de la presión intracraneal y puede relacionarse, por ejemplo, a un tumor cerebral. Las pupilas y movimientos oculares también son importantes y ver la simetría a un lado con el otro. Y los reflejos de estiramiento muscular que sean simétricos en las cuatro extremidades, que no haya datos de alteración a la vía piramidal y la rigidez de nuca y signos meningios. Entonces, lo que les decía es imperdonable que vean, por ejemplo, un dolor de cabeza en cualquier lugar, en urgencias o en el consultorio, y se asuma que sea por estrés sin ni siquiera revisar al paciente, ¿no? Porque esto es algo fundamental para poder hacer los diagnósticos diferenciales. Y bueno, vamos a tener las banderas rojas, ¿no? ¿Qué es lo que les van a hacer pensar que un dolor de cabeza no es primario y tenemos que buscar causas secundarias, ¿no? Tenemos esta mnemotecnia que se llama SNOOP y son por sus siglas en inglés, ¿no? La S es de signos sistémicos o síntomas sistémicos, como la fiebre, si hay pérdida de peso o tiene alguna enfermedad sistémica como cáncer o VIH. Es diferente un paciente que tenga dolor de cabeza en presencia de VIH, que se puede relacionar con múltiples infecciones al sistema nervioso central o tumoraciones a alguien que es completamente sano, ¿no? Entonces, si tenemos a alguien con enfermedades sistémicas, esa es una bandera roja. Y eso lo vamos a saber en los antecedentes. Ahora, si hay síntomas de focalización neurológica, que es la N, ¿no? Por ejemplo, si además del dolor de cabeza se acompaña de crisis convulsivas, papiledema, si hay debilidad en una extremidad o alteraciones en la sensibilidad, entonces, esa es otra bandera roja. La exploración física tiene que ser completamente normal para pensar en dolor de cabeza primario. Ahora, el inicio súbito, que es la cefalea en Thunderclap, lo que les decía, lo primero que tenemos que descartar es un dolor de cabeza a causa de algo vascular, como una hemorragia. Eso es otra bandera roja. La edad mayor de 50 años que inicia el dolor de cabeza no es habitual en las cefaleas primarias y que ya haya tenido, la última letra es que ya haya tenido dolor de cabeza, pero que haya cambiado el patrón o la intensidad del dolor de cabeza, eso también nos debe
descartar causas secundarias. Y entonces, para descartar causas secundarias, vamos a hacer algunos estudios de gabinete. Puede ser que salgan normales, pero esto sí les los orienta y los obliga a descartar causas secundarias, ¿vale? Entonces, el síndrome cefalálgico lo vamos a dividir en primario y en secundario. El primario, como les decía, es migraña, cefalea tensional, trigemina autonómica. Vamos a ver que hay todo un libro de esta clasificación. Y cuando tenemos síndrome cefalálgico secundario es cuando tenemos las banderas rojas en la historia o en la exploración física que esté focalizado, por ejemplo, y que tengamos una etiología posible, ¿no? Entonces, y vamos a localizar el síndrome cefalálgico si es intraaxial o extraaxial, difuso o localizado, ¿no? Si hay alguna focalización neurológica, pues entonces diremos que está focalizado, ¿no? Y si no hay focalización, será difuso. Y si no hay ninguna alteración neurológica, por ejemplo, y solamente alteraciones meningias, eso es algo extraaxial y podría ser una hemorragia subaracnoidea, ¿no? El tiempo de evolución, hay que decir lo que decíamos, si es súbito, agudo, subagudo, crónico, y después dividir una etiología probable. Y bueno, pasamos al síndrome convulsivo. Al igual que el dolor de cabeza, pues vamos a preguntar lo más que podamos sobre cada uno de los fenómenos que observemos, ¿no? A veces van precedidos las crisis epilépticas de alteraciones visuales, olfatorias, auditivas, motoras y autonómicas que se parecen en este punto a los dolores de cabeza tipo migraña. Entonces, vamos a preguntar si antes de que empiece la crisis hubo algo que le avisara que iba a tener la crisis epiléptica. Entonces, el inicio, si hay pérdida de alerta desde el inicio o empieza estando el paciente consciente y después tiene alteración de la conciencia, y ver si hay posturas típicas asociadas a la pérdida del estado de despierto, si hay desviación de la mirada, si hay posturas tónicas o clónicas. Realmente, por ejemplo, alguien que no esté familiarizado con una crisis epiléptica podría nada más describir que empezó a moverse de forma generalizada, ¿no? Pero un médico sí tiene que saber desde antes y ser más descriptivo en el tipo de crisis para poder hacer los diagnósticos diferenciales. Y los fenómenos ictales, ya una vez que de que ya inició la crisis, describir si los movimientos son tónicos, eso quiere decir que es una postura sostenida, si son clónicos, si son movimientos repetitivos, o si son tónico-clónicos que alternan entre postura rígida con movimientos de repetición, ¿no? La posición de la mirada es importante, ver si hay una desviación de la mirada hacia el lado derecho, izquierdo, si es tónica o no, y si se acompaña, por ejemplo, de alteraciones en la coloración, en salivación, si hay trauma lingual. El trauma lingual es algo que nos sugiere mucho que se trata de crisis epilépticas generalizadas. Los pacientes lo que sucede es que se muerden la lengua cuando están teniendo una crisis. Entonces, de forma habitual, el sitio donde se muerden es en la parte lateral de la lengua y no en la parte frontal. Sí, generalmente cuando son en la parte frontal es a lo mejor algunas crisis como simuladas, ¿no? Lo habitual es en la parte lateral de la lengua y cuando los revisamos vemos que está ahí el hematoma, ¿no? Y en los fenómenos postictales, saber cuánto tiempo dura en recuperarse el paciente, si se acompaña de desorientación, confusión, relajación de esfínteres, amnesia del episodio o recuerda todo lo que sucedió. Ahora, la duración del episodio es importante y eso es algo que ustedes también tienen que conocer bien. Cuando contamos el episodio y también le decimos a los familiares, es que empiecen a contar el tiempo que está teniendo los movimientos o la desconexión del medio, no todo el periodo postictal, que es el tiempo que tarda en recuperarse el paciente. Entonces, porque a veces nos dicen, no, pues le duró 3 horas. Normalmente las crisis epilépticas duran menos de un minuto, ¿no?
Entonces, a veces se les hace como muy largo, porque claro, es angustiante ver a alguien tener una crisis epiléptica, pero hay que ser lo más objetivo posible y ver cuánto tiempo dura, pero el periodo en el que está teniendo los movimientos únicamente y no contar en cuánto tiempo tarda en recuperarse. Después lo vamos a separar con el periodo postictal, que es después de que ya separaron los movimientos, y vamos a ver cuánto tiempo tarda en recuperarse otra vez. Y ese sí ya puede ser más largo, pero ese no nos preocupa, ¿no? Y los episodios previos similares, si son focales o fenómenos previos, y posibles desencadenantes, si hay algo metabólico, tóxico, infeccioso, otra alteración neurológica, etcétera, ¿no? Y la edad de inicio, pues nos ayuda a buscar, bueno, nos obliga a buscar causas estructurales después de los 20 años. Antes de los 20 años es más frecuente las epilepsias hereditarias o los síndromes epilépticos, y después de los 20 años es más frecuente las causas estructurales como tumoración o algunas infecciones del sistema nervioso, ¿no? Entonces, las crisis convulsivas, hay algunos antecedentes que nos van a interesar, que son relevantes. Uno es la historia también de epilepsia, les digo, se parece, por ejemplo, a la migraña en los familiares de primer año, de primer grado, perdón. Los perinatales aquí son muy importantes y preguntamos si hay alteración si hubo alguna alteración durante el embarazo. Disculpen. Si hubo alteraciones durante el embarazo y el nacimiento y si hubo, por ejemplo, alteraciones de hipoxia neonatal. Ajá. Esto pues nos da riesgo de tener epilepsia en la vida adulta. Y si hubo alteraciones en el desarrollo psicomotriz, por ejemplo, que tuvo retraso para hablar, para sostener su cabeza, para caminar. También es importante traumatismos craneoencefálicos graves, sobre todo con pérdida del estado de alerta o alteraciones, por ejemplo, que tuvieron un choque automovilístico, porque esto también es factor de riesgo para generar epilepsia después, ¿no? Y los antecedentes neurológicos y crisis febriles. Por ejemplo, los niños que tienen normalmente crisis febriles en la infancia tienen mayor riesgo en la edad adulta de, eh, de tener crisis epilépticas. No todos, la mayoría no va a pasar, pero si tienen el antecedente y ahora están sospechando que está empezando con crisis, es un antecedente importante. Y antecedentes neurológicos, por ejemplo, si es un paciente que tuvo meningitis de niño, también es algo relevante para el padecimiento actual. Y las crisis convulsivas en la exploración física, lo mismo, vamos a ver los signos vitales. Les decía, siempre es importante ver también el contexto del paciente. Si aquí, por ejemplo, tienen un paciente que tiene meningitis y tiene una crisis convulsiva, pues también el tratamiento, además de dejar antiepilépticos, nos vamos a concentrar también en tratar la causa de la crisis, que en este caso sería, por ejemplo, una infección, ¿no? Entonces es importante tener el contexto completamente del paciente. La exploración física general, buscar signos de trauma, también pueden convulsionar después de un traumatismo grave, si alguien se cayó en una moto y ahora viene con crisis convulsiva, también es algo importante. El estado de despierto y orientación, el fondo de ojo, buscar si hay papiledema y eso nos va a orientar a algún efecto de masa, por ejemplo, ¿no? Las pupilas, si hay simetría, si hay respuesta a la luz, si hay debilidad en mi corporal en alguna extremidad, eso son focalizaciones y nos tiene que obligar a descartar una lesión estructural. Y los signos meningios y rigidez de nuca, por lo que habíamos comentado, ¿no? Bueno, y entonces cuando tenemos el síndrome convulsivo, va a ser por lesiones intraaxial, siempre porque estamos hablando de afección a la corteza cerebral, y vamos a decir si es focalizado, si es que la crisis puede ser focal, quiere decir que se les afecte, por ejemplo, que se les mueva solamente un brazo, o si es generalizado y entonces van a tener actividad en todo el cuerpo con movimientos generalizados, ¿no?
Y vamos a escribir esta parte que les digo, inicio focal o parcial o generalizado, y también si es de inicio focal, describir si tiene alteración o no de la conciencia, lo que antes se conocía como parcial complejo o secundariamente generalizado. Y entonces, a veces estos pacientes, por ejemplo, pueden empezar con movimientos en un brazo, y después es seguido de fijación de la mirada al frente y después crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas. Y entonces ahí, dependiendo del lado en el que inicie, buscaremos alguna lesión estructural a nivel del encéfalo contralateral, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante describir si es de inicio focal o generalizado. Normalmente las epilepsias que son de inicio en la infancia son generalizadas, y cuando ya estamos pensando en inicio focal hay que pensar en algo estructural, ¿no? De forma general, porque no es una regla. También hay síndromes epilépticos de la infancia que pueden ser con actividad epiléptica focal. Y bueno, pasamos a el síndrome de alteración del estado de alerta o de despierto, ¿no? Entonces, primero ya sabemos cómo se describe, si el paciente está somnoliento, si está con estupor o está en coma. Y vamos a describir el tiempo de evolución también, si esto fue súbito, si fue agudo, si fue subagudo, si fue crónico, si es constante o fluctúa, ¿no? Es diferente a alguien que le pasó, que estaba bien hoy en la mañana y comenzó y no responde en este momento, a alguien que ya se conoce en que tiene alteraciones del despierto de forma periódica y se recupera sin ninguna alteración, ¿no? Por ejemplo, eso lo podremos ver hasta en crisis epilépticas. Entonces es importante saber si ya se ha presentado o es la primera vez. Y vamos a buscar síntomas y fenómenos asociados, ya sean neurológicos o sistémicos, como la clásica fiebre, ¿no? Y bueno, los antecedentes relevantes patológicos, es importante preguntar las enfermedades neurológicas preexistentes. Por ejemplo, lo que les decía, si alguien ya se conoce con epilepsia, bueno, ese es un buen antecedente para pensar en alguien que esté estuporoso y no responde, a lo mejor le dio una crisis, ¿no? Si tiene antecedente de síncopes neurocardiogénicos, también es importante saberlo porque a lo mejor esta pérdida transitoria que tuvo del estado de despierto fue secundaria a esto. O si tuvo, o si tiene, por ejemplo, antecedente de infartos cerebrales o riesgo cardiovascular, podemos tener un infarto cerebral extenso que nos esté haciendo que el paciente no responda. Pero enfermedades metabólicas también son importantes. Los pacientes que tienen diabetes, por ejemplo, y están tomando hipoglucemiantes, el antecedente por ejemplo, de abuso de hipoglucemiantes, eso nos puede hacer pensar que sea secundario a hipoglucemia, y son de las cosas que tenemos que revisar. Y entonces es una causa de que los pacientes estén estuporosos y no respondan por hipoglucemia. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Las infecciones, claro, el sistema nervioso también, pero también hay infecciones como sepsis que también nos pueden alterar el estado de despierto. La exposición a tóxicos o algunos medicamentos como benzodiazepinas también nos van a alterar el estado de alerta junto con los fármacos. Y trauma en las últimas semanas, por ejemplo, ocurre mucho en viejitos que tienen caídas que no les dan mucha importancia, pero después, a lo mejor un mes después, empiezan con alteración del estado de despierto, le hacemos una tomografía y lo que ocurrió fue que se fue formando en un hematoma subdural, ¿no? Entonces, es importante sobre todo en adultos mayores. Cuando los revisemos, es importante los signos vitales, siempre no se les olvide, la exploración física general en busca de trauma, por ejemplo, poner especial atención en el patrón respiratorio, que cuando veamos también la parte
la alteración del estado despierto, vamos a ver que las alteraciones estructurales en el sistema reticular activador ascendente en diferentes niveles de su trayecto nos van a dar diferentes patrones respiratorios, al igual que alteraciones en la movilidad y en las pupilas. Entonces, es importante en los signos vitales siempre ver si hay algún patrón respiratorio en específico, ¿no? Y en lo neurológico, bueno, describir el estado despierto, ver si tiene papiledema o no, las pupilas si son simétricas, si tienen anisocoria, si están dilatadas, si están mióticas, el reflejo oculocefálico, esto quiere decir los ojos de muñeca, si puede mover los ojos en sentido contralateral al movimiento de la cabeza, y esto nosotros le movemos la cabeza. El reflejo corneal para valorar el quinto nervio, la maniobra de Foix, que eso es estimulación en la articulación de la mandíbula de los dos lados, ocasionan un estímulo doloroso y entonces van a ver una forma refleja de los músculos, de la contracción de los músculos faciales. Y aquí pueden valorar el nervio facial. Estos reflejos, por ejemplo, son porque a veces decimos, bueno, si el paciente no coopera, ¿cómo revisamos los nervios del cráneo? Pero esto se puede revisar sin que el paciente esté cooperando. El fondo de ojo, las pupilas lo van a ver, los reflejos oculocefálicos moviendo la cabeza, que eso les está hablando de ahí de las conexiones de los núcleos de los nervios oculomotores, y el reflejo corneal, que es el quinto, el sexto lo valoran acá con los óculos cefálicos, el séptimo con la maniobra de Foix, al estimular de forma dolorosa la parte de la articulación de la mandíbula, los reflejos oculovestibulares, que vamos a ver si la mirada no está desviada, si no hay nistagmo, y se van a utilizar aquí algunas pruebas, por ejemplo, calóricas, que cuando se pone agua fría en los ojos, si vamos a valorar si se alejan del agua fría, y entonces esto, aunque el paciente no esté en condiciones de cooperarnos al 100%, pues eso lo podemos valorar, ¿no? Y el reflejo nauseoso y toxígeno, a veces hasta si los pacientes están intubados, pues movemos un poco el tubo endotraqueal y vemos si tiene reflejo toxígeno o nauseoso, ¿no? Que ese no depende del estado de despierto. Y después en la parte de la fuerza vamos a ver si moviliza espontáneamente o a la orden de un estímulo, dependiendo del grado de alteración del estado de despierto, y ver si hay simetría o no. Aquí, por ejemplo, en estos pacientes no podemos valorarla con la escala de Daniels del 5 de 5, sino vamos a describir únicamente si hay movilización espontánea, si hay movilización de las cuatro extremidades y simétrico, o hay movilización cuando se le pide al paciente o cuando lo estimulemos con estímulo doloroso, si retira el dolor de forma simétrica, ¿no? Entonces no es un impedimento el estado de despierto. Y los reflejos de estiramiento muscular, lo mismo, ¿no? Lo vamos a revisar de forma comparativa en las cuatro extremidades, y la respuesta plantar, que nos va a hablar de alteración en la vía piramidal, ¿no? Sensitivo, vamos a ver si gesticula al estímulo doloroso y si hay simetría. Entonces podemos estimular el lecho unguial en alguna de las extremidades y ver si el paciente gesticula o retira el dolor. Y así se describe en la historia clínica, ¿no? Entonces, realmente la exploración de un paciente que tiene deterioro del estado despierto puede ser muy detallada y pueden valorar el sistema sensitivo, sistema motor, y los nervios del cráneo de una forma diferente a un paciente despierto, pero sí se pueden valorar. Y la rigidez de nuca o signos meningios de la misma forma, ¿no? Eso lo podemos hacer aun cuando el paciente esté estuporoso. Y entonces, entonces lo vamos a localizar siempre de forma, por ejemplo, difuso en hemisferio bilateral extenso o bitalámico, y en caso de que sea afección al sistema activador reticular ascendente puede ser focal, pero es muy raro, que ya es un poco más hacia abajo, hacia el nivel del tallo cerebral. Y bueno, para poderlo clasificar y pasar al diagnóstico etiológico,
pues es importante describir si es subagudo, si es crónico y si hay alguna alteración focal, ¿no? Delirium, acuérdense, ya lo habíamos mencionado en clases pasadas, si es agudo o subagudo y generalmente asociado a otros síndromes. Perdón, delirium si es agudo y fluctúa. Entonces, esto asociado mucho a otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo en adultos mayores, una infección de vías urinarias que va a ocasionar confusión transitoria, ¿de acuerdo? Y esto normalmente fluctúa y se resuelve cuando se resuelve la infección de vías urinarias. Entonces, si es agudo o subagudo, generalmente sí está asociado a otros síndromes. Por ejemplo, bueno, excepto el síncope, que esto viene más de, de alteración cardiogénica, ¿no? O vasovagal. Ujú. Y bueno, pasamos ahora a síndromes de alteración de la vía visual. Entonces, igual como todos los síntomas, los signos y síntomas, recuerden, es muy repetitivo, ver si es algo súbito, si es agudo, si es subagudo, si es crónico, si hay disminución de la agudeza visual, si tiene visión borrosa, ¿no? Esto nos va a permitir después clasificarlo o hacer nuestros diagnósticos diferenciales. En la evolución, si es algo progresivo, si fluctúa, si es intermitente o si está estable, también nos va a ayudar a hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Los síntomas asociados pueden ser que estén acompañados de dolor, de la movilización de los ojos, por ejemplo, si hay destellos, si hay alteraciones en los colores, discromatopsias, si hay visión doble, si hay escotomas, ¿no? Esto lo tenemos que preguntar como síntomas acompañantes. Y si es afección unilateral, bilateral o afecta un campo visual de ambos ojos o de un solo ojo, ¿no? Los antecedentes importantes es si alguien tiene síntomas similares en la familia, ¿no? Por ejemplo, hay algunas alteraciones, por ejemplo, mitocondriales, que también nos ocasionan alteraciones visuales y varias personas en la familia pudiera estar afectada. O bueno, o si el paciente es el único afectado, ¿no? Si hay enfermedades crónico-degenerativas como VIH, diabetes o hipertensión, y si hay otras enfermedades o síntomas neurológicos previos, o si está expuesto a algunos tóxicos de forma directo o indirecto. Por ejemplo, a veces con algunos tóxicos o drogas inhaladas pueden ocasionar también alteración en la vía visual con ceguera, ¿no? Entonces es importante preguntarlos. Y cuando revisemos en la exploración física, la agudeza visual, recuerden que para hacerla tenemos que hacerlo con estenopeico o si usa lentes con sus lentes, porque lo que queremos valorar es la vía visual, no errores de refracción que nos referimos a que haya un problema en la córnea o algo que se arregla con lentes, ¿no? Esa parte es de oftalmología y lo que nosotros nos preocupa es la vía visual, ¿no? A partir del nervio óptico y entonces necesitamos valorar si la disminución de la agudeza visual está dada por un defecto de refracción o está dada por la vía visual como tal. Y para eso utilizamos estenopeico o los lentes del paciente, ¿no? Si ya los utiliza. La colorimetría ya sabemos que es con el test de Ishihara para saber la diferencia de los colores y los campos visuales lo vamos a hacer por confrontación en el consultorio o se pueden mandar a hacerlos más objetivos con oftalmología y vamos a ver a más detalle los grados en que el paciente ve en los campos visuales, ¿no? Y el fondo de ojo con el tamaño de las pupilas y las respuestas al estímulo luminoso que ya habíamos comentado. Y entonces, cuando tenemos el síndrome de alteración de la vía visual, vamos a decir si es monoocular o si es bilateral, o si hay alteraciones en los campos visuales como hemianopsia, y vamos a ver si es homónima o heterónima, ¿no? Homónima nos vamos a referir al lado temporal afectado, si es derecha o es izquierda, y heterónima nasal o temporal, cuando se afecta los dos campos temporales o los dos campos nasales.
Y vamos a definir si la lesión es en qué parte de la vía visual está afectada, si es en la parte extraaxial, que consideramos realmente así al nervio óptico, o es intraaxial ya a nivel de la corteza visual. Y entonces vamos a definir si es la retina, el nervio óptico, quiasma, corteza visual, ¿no? Para poder dar nuestro topográfico. Y entonces para esto era lo que les enseñaba en la exploración física, que los diferentes sitios de la vía visual les van a dar diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Con alteraciones en los campos en los campos visuales y en las pupilas también. Entonces es importante conocer cuál es la traducción de estos daños en cada una de las partes de la vía visual para poder ofrecer un diagnóstico topográfico. Y bueno, la parte de la fuerza muscular, ahora se las dejo en otro video, que va a ser también, para que no sea tan largo, revísenlo con calma y todo esto lo vamos a ir viendo a través de las clases, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, no duden en escribirme.